Muchas gracias. Y ahora vamos a terminar este módulo con la sesión de preguntas. Felicito a todos los expositores. Mucho aprendizaje basado en la experiencia de todos ustedes. Quiero comenzar con la doctora Borja. La experiencia que tienen con pacientes despiertos y extubados es abrumadora. Yo vengo de una institución donde no hemos llegado a ese punto y muchas de las preguntas que hacen nuestros participantes van relacionados a eso. Como hay una reducción de la neumonía asociada al ventilador, nos pregunta si tiene algunos datos de disminución en cuanto a números y en cuanto a estadísticas de reducción que hayan podido comprobar de la neumonía asociada al ventilador. Y la otra pregunta es si ustedes logran retirar del ECMO a un paciente, ¿lo vuelven a intubar o lo dejan extubado? Buenos días. La primera pregunta, desafortunadamente, aunque hemos comprobado que tenemos menor incidencia de neumonías, ahorita tenemos una sobrecarga de trabajo por los pacientes que tenemos en ECMO y no hemos podido publicar nuestros datos. Definitivamente hay una reducción, pero de momento no podría darles más información. Respecto al siguiente punto de si necesitamos intubarlos a la salida de ECMO, no es necesario. Al momento de la retirada del ECMO nos hacemos uso de alto flujo y una sedación muy suave donde no deprimimos el patrón respiratorio del paciente y logramos extubarlo sin necesidad de volverlos a intubar. Digo, logramos retirar el soporte sin necesidad de intubarlos. Muchas gracias, doctora. Y también preguntan hay unas indicaciones en el cual ustedes deciden extubar a un enegmo, pero algunas de esas indicaciones pueden también hablarnos de una mejoría clínica, ventilatoria y radiológica que permitiría incluso quitar el ECMO y mantener intubado. Entonces, ¿cómo manejan ese equilibrio en donde si el paciente está en una condición estable, prefiero quitarles el ECMO y las complicaciones inherentes al ECMO o me voy hacia el retiro de la ventilación mecánica, pues con los beneficios obvios que usted nos comentó? Sí, aquí hacemos una evaluación de cada caso y de cada paciente en donde tratamos de determinar la severidad con la que llegan a nuestro centro. Dependiendo de la severidad y de los requerimientos de ECMO en las primeras horas y en los primeros días, podemos hacer esa distinción en si retiramos el soporte de ECMO primero o si los manejamos con la estrategia de ECMO despierto. Muchas gracias, muchas gracias. Para el doctor Rodrigo Díaz, igualmente felicitaciones, sobre todo en un contexto del trauma que poca experiencia tenemos nosotros. Algunas de las preguntas de los participantes es, si bien ya el sangrado cerebral no forma parte de una contraindicación, como qué score de severidad o dentro del sangrado si se maneja algún criterio para decir, bueno, ya con este sangrado no entramos en ECMO, o a este sí le vamos a dar el chance. Y si se puede extrapolar a ese mismo sangrado, pero en pacientes no traumáticos. De acuerdo. Em, buena pregunta. Las dos. Primero, no está limitado, es un análisis caso a caso, no hay un corte claro para un paciente con hemorragia intracraniana soportarlo o no. Creo que hay que verlo en el contexto del pronóstico global del paciente. Si la hemorragia intracraniana es incompatible con la vida o una vida normal, obviamente no va a tener indicaciones como por eso. Tiene que ser un paciente que tenga pronóstico, definitivamente. No solo por lo cerebral, sino que por todos los sistemas. Y segundo, en sangrados no traumáticos, sí, definitivamente lo hemos hecho. Lo hemos hecho sin heparina y hemos tenido buenos resultados. Donde nos va mal es cuando el paciente hace un infarto cerebral con transformación hemorrágica ya estando en ECMO. Ahí nos va pésimo en general. Hemos tratado de hacer embolectomías y todo, en general no nos ha ido muy bien en ese contexto, pero el paciente ya estando en ECMO y haciendo transformación hemorrágica, un infarto que probablemente ha sido embólico, puedo decir que
que no es una intervención absoluta, a diferencia de lo que era hasta hace poco, digamos. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Alejandro, de verdad los estudios que nos muestra sobre los beneficios en diferentes niveles de presión y de PIB son, si bien son modelos biológicos, nos dan mucha idea de la plausibilidad y la fisiopatología. La pregunta es, teniendo en cuenta esto y probablemente que el punto intermedio es el que más brinda beneficios, ni llegar a la sobredistensión con un PIB muy elevado, ni mucho menos irse al colapso y a la atelectasia. ¿Tiene usted experiencias con pacientes extubados y pacientes en respiración apneica o pacientes solamente con el ECMO, pero que les logra liberar la ventilación mecánica? Sí, no demasiada, hicimos ahora para la pandemia un par de pacientes con ECMO Vigil. Lo que hicimos fue conectar la ventilación mecánica, digamos, una vez que cayeron intubados, se canularon, se conectaron y antes de 24 horas los extubamos. Esos pacientes aprovechamos esas 24 horas, les hicimos escáner y les hicimos tomografía de impedancia para mirar un poco y contrastar el nivel de intensidad de la ventilación en el periodo que estaban controlados, intubados, y luego cuando empezaron a ventilar espontáneo. Y bueno, la verdad es que vimos que en ventilación espontánea, estos pacientes, estando en ECMO Vigil, tienen un patrón ventilatorio bastante aceptable desde el punto de vista de una ventilación muy baja, con muy poca deformación. Y me pareció, digamos, que era por lo menos los dos pacientes que hicimos, se veía una ventilación aparentemente espontánea, bastante protectora, con un bajo nivel de esfuerzo, con una buena distribución de la ventilación. Pensamos que se iban a colapsar al quitar presión positiva. Eso no sucedía, mantenían un cierto nivel de capacidad residual funcional que no era tan distinto al que tenían estando con presión positiva. Así que bueno, eso es lo que te podría contar de lo que hemos visto un poco en ventilación espontánea. Muchas gracias, doctor. El doctor Camilo Pizarro, de verdad, ese nuevo término, pues no nuevo para algunos de nosotros del síndrome de compartimento intratorácico, pues puede generar hasta un cambio de paradigma en cuanto a las indicaciones del ECMO, como el doctor lo está diciendo, que si bien no solamente toca ver los índices de oxigenación, sino más la disfunción orgánica. De pronto, pues una recomendación que nos quiera dar para cambiar entonces los scores, digamos nosotros o la mayoría de las instituciones usan el RESP score para definir si el paciente es candidato o no, de pronto modificar o no usar ese RESP, porque si se dan cuenta, el RESP solo usa variables gasimétricas y pues algo de la etiología, pero no menciona nada de la disfunción orgánica. ¿Ustedes usan otro o simplemente esa diapositiva que nos mostró si había disfunción de uno o dos más órganos? ¿Qué nos puede decir al respecto, pues para ilustrarnos más de estas indicaciones poco más detalladas y específicas, doctor? Pues, a ver, Mario, usted me está poniendo en una situación compleja porque créame que casi que nosotros queremos romper un paradigma y estamos en ese proceso, ¿sí? Porque es lo que nosotros hemos estado acostumbrados a venir, digamos, escuchando a través del tiempo de la explicación fisiológica de la SRA. Y yo sé que con muchos de ustedes hemos tocado ese tema. Alejandro, tal vez recuerdes que una vez lo hablamos así muy rápidamente en un congreso y estábamos muy pendientes de hacer digamos, como unos experimentos también con animales y esto, pero pues no hemos logrado. Yo sé que la carga asistencial de todos ha sido terrible. Yo lo que sí les puedo decir es esto. Si Leonardo estuviera respondiendo esa pregunta, les diría que los scores no sirven para nada, básicamente, que nosotros no los utilizamos. Yo difiero un poco de eso, pero pues obviamente sí, nuestra teoría, de alguna manera, obviamente, sin desprendernos de la parte fisiológica de la respuesta inflamatoria, porque esto todo va unido, de alguna manera, y como lo hemos visto clínicamente, debe incluir otro tipo de criterios para establecer unas indicaciones claras de qué paciente requiere ECMO venovenoso, pues obviamente tiene que haber una modificación de los mismos. Y nosotros estamos haciendo eso a nivel, inclusive, Mario, usted lo ha visto a nivel nacional,
En Colombia nosotros tenemos unos formatos casi que estandarizados de remisión de pacientes que requieren ECMO. Y fíjese cómo hemos ido cambiando, digamos, la información que requerimos, no tanto ni siquiera ni los días de ventilación mecánica, ni tanto los gases, ni eso, sino también otro tipo de parámetros como el requerimiento de soporte vasoactivo, la evaluación de otros órganos, que de alguna manera, pues nos permiten a nosotros identificar a los pacientes de manera temprana. Obviamente hay muchas cosas por medir, la presión transpulmonar es importantísima, aquí lo están mencionando, es importantísimo determinar eso, hacer una medición adecuada y un ajuste de los niveles de PIB de acuerdo a lograr los parámetros de oxigenación, pero pues esta es una aproximación diferente y creo que fisiológicamente tiene tendría mucha cabida y pues tiene una explicación lógica, ¿no? Sí, excelente. De pronto la última, en 30 segundos, el doctor Grun nos pudiera decir algo de titulación del PIB. Bueno, muy corto nomás, tratar de buscar a veces la mejor mecánica, la mejor compliance, puede ser una buena forma de orientarse y no estar tan fuera del rango, digamos, no digo que sea el único criterio, pero buscar la mejor compliance sin compromiso hemodinámico creo que es una buena orientación. En pacientes muy restrictivos, a veces uno tiene que plantear un nivel de PIB por debajo de 10 centímetros de agua, ocasionalmente, sobre todo pacientes que ya en un periodo de evolución bastante prolongado, pacientes que han estado pronovigila antes de ser intubados varios días. Es muy habitual que estén en una fase restrictiva y que a veces incluso 8 o 10 centímetros de agua de PIB ya es demasiada sobredistensión. Muchas gracias. Bueno, lastimosamente sí, ya tenemos que cerrar para darle continuidad al programa y a la oportunidad